Siguiendo con la estructuración, vamos a proceder a modificar la página inicio para poderle dar el toque de un formulario de login. Entonces lo primero que realizamos es colocamos un título, ingreso al sistema. Después de esto colocamos un formulario, que es el componente sumamente importante para poder procesar cualquier petición, y en el formulario procedemos a generar una tablita que tenga dos filas, cada una de estas con 2 columnas, una columna y otra columna. En la primera columna colocamos una etiqueta label y colocaremos usuario. En la segunda colocaremos igual de la misma manera una etiqueta label, colocaremos contraseña. Control A, Control I para identar. Posteriormente a esto copiamos estos dos sentencias y aquí colocaremos lo que corresponde al método de entrada de la cadena de texto, que es un input de tipo text. En este caso, algo importante que se debe colocar es el atributo name, que no lo vamos a hacer en este momento para poder ver las diferencias que se tienen al no ubicar este atributo. Consecuentemente a esto, igual hacemos lo mismo en contraseña, colocamos un input, pero en este caso el tipo de input va a ser el tipo password, y finalmente la tabla quedará completa al ubicar los botones respectivos de guardado, de ingreso, o de cancelación. Entonces, colocamos un botón input, estamos en el tema del TD, control A, control I, control Shift F, y colocamos aquí, está incorrecto esta parte de aquí, label input, listo, y a continuación colocamos nuestro input, de tipo submit, y colocamos otro input de tipo reset. Entonces, una vez que tengamos creado el formulario, podemos apreciar cómo está la visualización, tanto del código como de la fuente, haciendo a través de un previo. Así como está quedando la aplicación, nos falta colocar los nombres de los diferentes botones. Entonces aquí colocaremos el nombre del value, que es ingresar, y el value acá, que es cancelar. Una vez que tengamos listo el formulario, el siguiente paso es poder hacer la comunicación o el envío de la información al servidor, para lo cual necesitamos de un componente del lado del servidor que permita receptar esta información, procesarla y regresar la respuesta correspondiente. Este tipo de componente se le conoce con el nombre de servlet, no más que una clase Java del lado del servidor que permite procesar las peticiones y poder responderlas. Entonces, para poder hacer uso de este tipo de clase, tenemos que primeramente configurar el método de envío de datos. Los métodos son de dos tipos, es el get y el post. El get permite enviar los valores a través del URL, mientras que el post los oculta. Vamos a hacer la prueba con el método get para poder mostrar algunas falencias que tiene este formulario y que deben ser corregidas para poder trabajar eficientemente. Entonces, aquí en el método action, vuelta aquí en el atributo action, va el lugar que vamos a llamar de nuestra clasecita. Entonces, para poder mostrar esto, lo que hacemos es creamos un nuevo paquete acá, que este paquete se llame con el nombre de com.matosfe.contasys, y para el ejemplo pongamos el nombre de servlet. Entonces procedemos a crear un nuevo servlet, control N, colocamos
servlet, y procedemos a crear un nuevo servlet para que procese esa información de login. Entonces el nombre del servlet vamos a poner el servlet login. Acá, como podemos apreciar, está heredando de HTTP servlet. Para hacer servlet existen dos maneras, ya sea heredando de HTTP servlet o ya sea heredando de generic servlet. ¿En qué se diferencia el uno del otro? Que HTTP servlet es utilizado primordialmente para el manejo de protocolos HTTP, mientras tanto que el generic servlet es utilizado para manejar cualquier tipo de otro protocolo. Presionamos next, nos aparecerá el nombre del servlet, colocamos la descripción, clase para administrar la información de credenciales, procesar. Se pueden enviar parámetros de inicialización al servlet si se desea, y lo más importante, se tiene que cambiar la forma como se va a llamar al servlet dentro de la aplicación a través del browser. Por lo general se coloca el mismo nombre, pero este URL mapping es una característica importante que permite enmascarar la llamada. Puedo ponerle ABC123 y sabré que este corresponde a este tipo de servlet. Posteriormente estamos next y nos aparecerán los métodos por defecto que van a procesar a crear. Como pueden apreciar, aquí un método post y un método get, que eso dependerá del tipo de método utilizado en el formulario HTML y finish. Entonces, como pueden apreciar, se ha creado esta clase que corresponde a la clase de procesamiento que se dará llamada cuando envíen los datos de usuario y contraseña. Cabe recalcar que aparece con rojo. ¿Por qué? Porque estas clases se encuentran dentro del jar servlet que se encuentra en el servidor web, y al parecer en nuestro proyecto todavía no lo hemos configurado. Entonces damos clic en contasys, buscamos buildpath, configurar el buildpath, y vamos al tema de libraries a revisar el servidor. Como pueden ver, aquí hay un inconveniente, aparece como que no es reconocido. Damos en libraries, si no lo encuentran, añaden una librería, o si no, lo editan. En este caso va a ser el ejemplo que no lo encontráramos. Así estaría mi aplicación. Entonces yo voy acá, clic derecho, sigue con rojo, ¿no? La aplicación, entonces voy acá, clic derecho, propiedades, buildpath, libraries, y colocaría add library y elegiría server runtime. Si está configuradito, van a aparecerme en la lista de servidores configurados. Elijo el Tomcat 7 en mi caso y doy un finish, y al hacer esto van a ver que los errores se acaban de perder. Entonces ya tengo lista mi clase de procesamiento y mi formulario. Entonces la idea es cómo les uno. Entonces a través del método del atributo action se coloca aquí, ¿qué cosa? Se coloca el alias con el cual fue llamado, ABC3, sin el simbolito de backslash, debido a que este es un separador. ABC3. Entonces hagamos la prueba. Entonces para hacer la prueba colocamos nuestro servidor, procedemos a hacer una restauración o un full publish, y procedemos a realizar la reinicialización de la aplicación. Entonces nos colocamos en el browser, elegimos la página inicio.html. Como podemos ver, es de ingreso al sistema. Aquí nos falta cambiar el tema del label, no es usuario sino es contraseña, y como es un recurso web, no hace falta que tengamos que reiniciar el servidor, bastaría con solamente guardar y volver a actualizar. Voy a colocar en mi caso método cano y una clave cualquiera. Entonces, al procesar e ingresar, como estamos utilizando el URL pattern, tenemos que verificar que efectivamente sea el correcto. Entonces mi server login, mi URL pattern es ABC123 y mi tema de inicio es ABC123. Como ustedes pueden apreciar, lo que necesitamos hacer es asegurarnos que todo esté compilado, y para que todo esté correctamente subido a mi servidor, y vamos a proceder a hacer la restauración del mismo. Hacemos contasys, quitamos el tema de ingreso al sistema y procedemos a enviar los datos como lo hicimos anteriormente. Como pueden apreciar, se va directamente al servlet. ¿Y por cuál método se iría? Al método que está contemplado en el formulario, en este caso al get. Como está el get, debería pasar por el método get. Entonces podemos poner imprimir y decir entró al get, y la manera acá entró al post.
dentro del post. Entonces cuando procedemos a generar, en este caso como es un cambio en Java, se tiene que restaurar el servidor. Como pueden ver, tiene que restaurarse, automáticamente se lo hace. ¿Y cómo se configura esta manera de restaurar? Igual todo se configura en el servidor web. Será doble clic aquí y pueden apreciar que en Publishing está que automáticamente publique cuando un recurso cambie. Entonces, como está publicado, podemos regresarnos y van a ver que se va a enviar los datos. A lo que mando ingresar, se va al servlet y entra al get. Pero la pregunta es, el método get no habíamos comentado que permite enviar los datos que estás tú escribiendo. Es decir, si yo escribiría aquí mtoscano y 123, debería aparecer aquí ingresar el mtoscano 123. Pero ¿por qué no sucede esto? No es que el método está mal concebido, simplemente que sus elementos donde receptan datos no tienen ningún nombre. Por lo cual es importante que todo componente HTML tenga un nombre, y en el nombre es como ustedes van a identificar ese componente, en este caso txt nombre usuario. De misma forma en password ponemos igual un nombre txt contraseña usuario. Cabe destacar que los servlets utilizan ese atributo name más no el id. Entonces al hacer esto, ustedes van a poder apreciar que si actualizamos la aplicación, podemos ver que todo lo que enviamos a través la presión del botón ingresar se va directamente por la URL. ¿Esto por qué ocurre? Porque el método está determinado como get. Si ustedes cambiaran esto a post, vamos a poder apreciar que se va a ir al servlet, pero no van a irse los datos. Entonces la diferencia entre método post y get está en la medida que los unos muestran los datos y los otros no muestran los datos, por lo cual el manejo del post es un mecanismo más seguro. Ahora, para evitar estar colocando la codificación ya sea en el método post o el método get, lo que se acostumbra a hacer es que siempre que entre por el método get le llamamos al método doPost. De esta manera lo que estamos garantizando es que por cualquier lado que entre siempre irá el método post. Con esto estamos en la parte de lo que es el tema de los tipos de servlet en HTTP servlet a través de la creación y configuración. Ahora, ¿qué pasa en lo que corresponde al generic servlet? Se crea de la misma manera. En este caso voy a poner un servlet, pero voy a hacer un servlet para el manejo de errores personalizados. Voy a poner servlet error. Entonces, ¿para qué sirven el otro tipo de servlet, de generic servlet? Ese servlet es un servlet estandarizado que no directamente se casa con un protocolo de comunicación, sino es que un más global, es decir, pueden utilizar para hacer aplicaciones FTP, SMTP o algún otro tipo de protocolo. Entonces, para hacer el cambio, simplemente en superclass digitamos generic class, generic servlet. Como pueden ver, todos igual. En este caso me aparece igual la descripción, clase para procesar errores personalizados. Igual en el tema del URL pattern, URL mapping tenemos que cambiar de acuerdo a nuestro estándar. Next. Y aquí, a diferencia del anterior servlet, aquí me aparecerán solamente un método de procesamiento que es service. Como él no sabe que hay un método get y un método post son propios de un formulario, lo que va a hacer es procesar todo por el service. Finish. Como pueden ver, es similar al CB login. Pero la diferencia principal radica que aquí tenemos dos métodos, doGet y doPost. Es solamente de un método service, o sea que todo va directamente a irse por acá. Podemos comprobarlo poniendo aquí procesamiento con generic servlet. En cuanto a funcionalidad, los dos realizan exactamente lo mismo, simplemente que uno es un poco más general. Lo podemos comprobar como poniendo en el inicio, en vez de mandarle a ABC3, podemos llamarle a BNM234. BNM234. De esa manera, en vez de llamarle al servlet login, va a proceder a llamarle al servlet error. Entonces procedamos a cambiar eso, full publish y
restaurar. Como les comentaba, los dos servlets cumplen una funcionalidad que no es más que procesar las peticiones del usuario y emitir una respuesta. Entonces, si vamos a nuestra aplicación web y procedemos a enviar valores, primeramente vamos a poder apreciar que los valores ya no se encuentran directamente aquí. Ahora BNP234, la ruta dice que es incorrecta. Verifiquemos efectivamente por qué sucede esto. Nuestro servlet se encuentra ubicado en la misma ubicación de la carpeta. Sin embargo, a pesar que el nombre está correcto, me menciona que no existe. ¿Esto por qué pasa? Porque no se proveyó correctamente. ¿Cómo podemos apreciarnos? Irnos directamente a la ubicación y en la ubicación verificar que en el Tomcat 732, en el web apps, veamos que existe Contasys y se encuentre el punto class que se encontraba en webin clases con Matosfe Contasys servlet, y como pueden ver todavía no se encuentra compilado el servlet error. Por esta razón me sale la ruta no encontrada, que el error 404. Entonces faltó guardar bien y compilar el servlet. Entonces procedemos a mover esto, control shift S y control V. Entonces ahí debemos verificar si efectivamente se fue. Como no se va todavía, procedemos a hacer aquí un full publish y ahí podemos apreciar que apareció el servlet de error. Entonces en ese caso ya podremos hacer la prueba de la llamada al otro servlet. F5 para actualizar, ponemos M Toscano y vamos a poder apreciar que lo podemos ingresar. Se va al 23.4 y es procesando con generic servlet. Conclusión final: entre los dos tipos de servlet cumplen la misma finalidad o la misma funcionalidad, pero la diferencia principal radica en que el uno sirve para procesar aplicaciones que tengan un protocolo diferente o sean un poco más globalizadas, mientras tanto que el HTTP servlet nace únicamente con el objetivo de procesar peticiones que sean del tipo POST o del tipo GET, que son comunes y fundamentales en una aplicación web tradicional. Y otra de las conclusiones finales es que a partir de la versión 3.0 de servlet ya no hace falta configurar esto, no hace falta configurar en el web XML. Ahora solamente bastaría con una clase colocar las anotaciones que hemos acabado de revisar.